En ese tiempo era un Saiyajin de allá dentro de la L. Se volvió como mi papá, mi protector acá en Bogotá. Esta fueron por 750 pesos. Esto me lo cosen dentro del pasillo, en una celda, con aguja de coser ropa y con cera dental. Tampoco sabíamos que eran unos curas, que eran padres. En el momento que ellos llegaron a decir que se quieren... Cuando ya me ven es adentro con la moto metido dentro en el CAI, ya estrellado allá adentro, yo quitándole la manguera para prenderla, para echarle leche candela. Me he intentado la vida 6 veces en lo que llevo en la cárcel. Una muchacha que conocí por Facebook. Yo quiero es conocerte, a mí no me importa si tú estás en la cárcel, eres un criminal, eres un asesino, eres ratero. ¿Y la familia de ella sabe No, que ella tiene un novio acá? No. no. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy los saludamos desde la cárcel de máxima seguridad La Picota en Bogotá para contarles la historia de un joven guajiro que hoy está recluido en este centro penitenciario y carcelario. Se trata de Yesid Julio Melo, condenado a 144 meses de prisión por hurto agravado calificado, daño en bien ajeno y lesiones a servidor público. Yamit, Sí, ¿cómo está? bien, Gracias por gracias a aceptar la Dios. entrevista de Conducta Delictiva. Muy bien, gracias a Dios. Es muy joven todavía usted. Sí, pues aquí comentándole pues lo que me ha pasado. Del 2011 vengo con esto. Yo hace muchos años me quería conocer Bogotá desde que tenía la edad de 9, 10 años. Llegué a Bogotá, que quería conocer, que quería conocer. Llego a Bogotá. Cuando llego a Bogotá, pues un indigente de calle me lleva a conocer la L para ver en dónde vendían porque quería fumar. Pues normal llego cuando me doy de cuenta del mundo, sorpresa de que pues se vende todo normal, como que si fuera una tienda, un supermercado. Yami, pero bueno, antes de entrar en detalles de cómo llegó a la L y demás, cuéntenos un poco quién es Yamit, cómo creció, cómo fue su infancia en La Guajira. Para las personas que nos ven en otros países, La Guajira hace parte de la costa Sí, colombiana, Costa Caribe. queda en la parte norte de Colombia y allí fue donde usted nació. ¿Cómo fue su infancia? Pues mi infancia fue un poquito dura. Pues mi papá, mi papá mucho más con mi mamá. ¿Cómo le diré? Machismo imperial a que mi mamá tenía que hacer todo lo que él decía y nosotros teníamos que hacer todo lo que él decía. Llegó a un punto donde pues mi mamá no se aguantó más de estar con él y nos fuimos de la casa, muy pequeños, jóvenes. Mis hermanitas eran bebecitas todavía de brazos. Yo era el único consciente que estaba. Llegamos a Barranquilla, me acuerdo tanto. A la ciudad de Barranquilla llegamos. Mi mamá trabajó en un restaurante lavando losas y así yo me fui para el mercado a ayudar a lavar papas, limpiar cebollín, cebolla. Pagaban el bulto a 2.000 pesos, me acuerdo tanto. Con eso me rebuscaba para llevarle a mi mamá para que pues tuviera para la comida. Y estando allá, descargando las mulas y lavando la papa, el cebollín, pues me conozco con un señor que había venido a Bogotá, que él decía que Bogotá era lo mejor, que era bueno, que estar en Bogotá era una plaza buena, que uno podía trabajar en Bogotá, que todo en Bogotá era súper bien. Pues a mí me metió eso en la cabeza de que yo quería conocer Bogotá también y quería venirme para Bogotá para ayudarle a mi mamá y poderle ayudar porque pues lo que pasó en La Guajira, en mi tierra, tampoco pues fue algo de que digamos de que yo esté orgulloso con mi papá y con mi familia porque a la hora del té pues no tuvieron que ver nada con nosotros, ¿sí me entiende? Cuando nosotros llegamos a Barranquilla, que estamos allá y ya sostenidos ahí en Barranquilla, que yo conozco al Señor y estoy ahí con Él, llevo ya días trabajando con Él ahí, Él me dice que nos vengamos para Bogotá, que no hay ningún problema en venirme para Bogotá, que nos venimos una semana a trabajar a Bastos y nos devolvíamos otra vez de nuevo. Resulta y pasa que pues el Señor echaba pegante, de todo, yo no sabía. Ahí cuando conocimos la L y estuvimos en la L unos días, duré una semana con ese señor en la L cuando se me desapareció Bogotá. Para las personas que nos están viendo en otros países y otras partes
de Colombia. La L es el conocido Bronx, Bronx. que era una calle, unas calles en el centro de Bogotá donde se vendía todo tipo de sustancias, todo tipo de armas, casi que una república independiente. Una república Ahí independiente. todo el mundo hacía lo que se le Una venía en gana. una plaza de mercado, mejor dicho. Una plaza en mercado estupefaciente. Sí. Y llegas ahí, Llego ¿y a ahí. quién conoces ahí dentro? Ahí llego y pues conozco a un señor en un bareque donde venden armas de todo y conozco a un señor, el señor me dice que me haga ahí, que soy muy niño, que no es para yo estar metido ahí en ese mundo. En el momento pues yo le hago caso a él, me le quedo ahí y me pongo a ayudarlo a él a vender cosas ahí, a vender y eso. El señor me coge como si yo fuera el hijo de él, pues me da mi crianza, me termina de criar todo, yo sigo ahí en la L. ¿Ese señor quién era? Era un Y- paisa. Yo duro con él desde la de 10 años hasta los 18, que me caí prácticamente con él. Ahí al pie de la mano derecha con él, para arriba y para abajo, lo que él hacía, los mandados, que esto, que vaya. Porque pues me daba techo, me daba comida, me dio estudio. Ah, te puso a estudiar. O sea que y me todo. puso a estudiar, claro, yo estudié ahí en la... Eso es en la sexta con décima, ¿cómo es que se llama ese? ¿El Rafael Uribe? No, sí, ahí estudié. Dice 2 años, nomás estudié 2 años nomás, porque no pude estudiar más. Por lo de la cosa de la olla y la cuestión de se me abrió más la ambición de la plata y de querer tener las cosas fácil. Cosas de que hoy en día estoy arrepentido de todo eso, ¿sí me entienden? ¿Y ese señor qué labor cumplía en la L? Él era saya en ese tiempo, era un Saiyajin de allá dentro de la L, era seguridad de allá, O sea, era una persona que controlaba. que controlaba a la gente de allá adentro. Y se exactamente. volvió como tu papá. Se volvió como mi papá, mi protector acá en Bogotá. Era por el que yo prácticamente velaba y hablaba uno como uno dice, hablaba uno duro, fuerte, por la voz que él tenía de adentro en la olla, ¿sí me entiende? Cuando yo ya cumplo ya mi mayoría de edad, mis 14, mis 13 años, que hago el primer hurto. Pues yo hago el primer hurto en la 170 en un tendido de buses, con un bus, con unos compañeros, y bueno, quitamos todo. Y ahí me quedó, pues, no sé, me quedó gustando, como que Cogiste a los pasajeros y les quitaste. y le sus quitamos las pertenencias, y ahí me quedó gustando, como que yo dije, ves, esto es fácil, es rápido, y pues tengo la plata ya, y voy a comprarme mis cosas, mujeres, todo vienen, van y vienen. Hasta que fui menor de edad, todo fue de maravilla. Sí, todo era fácil porque me cogía la policía, me soltaban por ser menor. ¿Sí? Cumplo mi mayoría de edad y cuando estamos en la L, primero llega un caso de que fuéramos a unas personas, ¿sí me entiende? O sea, están pagando para ellos mismos, ¿sí me entienden? ¿Me hago entender lo que le quiero decir ahí? Como usted venirme a decirme a mí, hola, ¿cómo estás? Yo quiero pagarte a ti para que tú me pagues a mí. Necesito Necesito, que quiero usted haga el morir. favor. Eso fue un caso Eso fue un sonadísimo caso en Colombia. En ¿no? Colombia, sí, muy sonado acá en Colombia. Y ese caso te llegó a ti. Me llegó a mí como cómplice y coautor del delito. Estuve en el momento de la muerte de uno de ellos, presenciado, por eso me cogen, me llevan a mí, me indagan, me parece una orden de captura, porque aparezco en una de las cámaras en la 26/68, donde mataron a uno de ellos dos, ¿sí me entiende? Donde le quitaron la vida a uno, pero yo no estaba ahí, yo no hice nada ahí. Pero Ni metí tú mano, fuiste a acompañar de pronto a la persona que tenía que no, hacer eso. en sí acompañar a la persona no. Nosotros salimos varios grupos, pongámosle, éramos 16 personas. ¿Sí me entiende? Pongámosle, a usted le tocó hacer lo de los curas, a usted le tiene que ir a quitarse esto y usted esto. ¿Sí me entiende? Y todos hacemos en el mismo lugar. Eso es Avenida Roja 68 con Boyacá. Nosotros prácticamente delinquíamos ese pedazo. Trabajábamos eso mucho por ahí. Y ahí llegamos nosotros y de ahí nos esparcimos. Cuando nosotros llegamos ahí, llegamos 8, ¿sí ven? De los cuales cometen 2 personas, ¿sí? Nosotros 6 nos quedamos robando por ahí en las zonas, jodiendo, porque ese día no fue el día de la captura mía. Ese día los muchachos, nosotros quedamos acá en un hurto. A mí la cámara me ve robando en el puente en el momento de y por eso es que a mí me llaman a relación en el momento de la captura mía, ¿sí ves? Porque me dicen que tengo algo que ver porque viene de ahí, de ese lado. Cuando ya yo estoy en un hurto normal, que me llega a un inicio, Explícale a la gente que...
No, quería hacer una pregunta antes de irnos Sí. hacia ese día de la captura, y es ese día que llegan los 8 ahí a la Boyacá con Avenida Rojas, ahí ustedes sabían que esas otras dos personas iban a acabar con la vida de esos curas. Sí, efectivamente. ¿Cómo fue? Ellos fueron a buscarlos. Ellos fueron a buscarlos directamente, personalmente, llegaron al Bronx, a la Letra, llegaron ellos directamente a Homero, a la taquilla, preguntando por alguien que quisiera hacer un trabajo, frente a lo que le estoy diciendo. Pues nadie se le va de lleno, porque pues nadie cree de que una persona se va a quitar la vida a él mismo, como hijo de madre usted se va a mandar a quitar su vida, ¿no? Entonces usted es ley, o es policía, o viene a hacer algo malo acá dentro a la olla, ¿no? Pues los manes de allá adentro no le dan credibilidad a la gente, nadie quiere coger esa vuelta. Los socios que están conmigo dicen, breve, vamos, nosotros nos vamos todos, pero nosotros nosotros dónde es. De Istrave los socios iban a robar a los curas. Ellos no iban a matar a los manes. ¿Sí me entiende? Porque supuestamente los curas se querían morir en la Calera. Hasta me tengo entendido, porque todo lo que yo comentaron en la L era así, que se querían morir en la Calera, los dos, que lo mataron, que mejor dicho, eso cartas y plata para gente que yo le querían dejar plata acá a la gente, no sé, a quién era, no sé, porque todo eso parecía ya en la cosa esa de palo quemado, ¿cómo es que se llama eso? El juzgado, Sí, el proceso penal de ellos. exactamente. Y cuando los socios llegan allá, que ellos se van, inclusive los padres se van junto con nosotros, en el mismo bus. Todos nos vamos en un bus para allá, ve, vámonos, que ellos se bajan ahí en la 2568, están tomando cerveza, me acuerdo cuando están tomando cerveza, todos estamos tomando, tragueados, fumando, todo. Los dejamos a ellos ahí con los socios que supuestamente van a mirar el caso de los curas, a ver qué se le pueden hacer, si les tiran o no le tiran, ¿no? Ellos se quedan ahí, nosotros pasamos la avenida, cuando nosotros pasamos la avenida, pues los chinos se quedan haciendo lo de ellos, ¿no? El otro socio lleva el fierro, le pega un... Eso fue un descontrol, ya no supe de ahí para allá qué más, porque nosotros pues nos abrimos en el momento, ¿sí ven? Nosotros nos fuimos, todo el mundo se abre, se fue. Pasó un mes, 2 meses, después que llegan los 2 meses yo voy para la Boyacá normal, me llega al inicio a la L, ¿no? Que hay una 13, hay una camioneta que sale con unos aparatos electrodomésticos, va por toda la 13, toca hacerle seguimiento, nosotros le hicimos seguimiento al carro. Cuando llegamos a la 13 con Boyacá, en la oreja, yendo hacia el norte, en la 13 con Boyacá, yendo hacia el norte en la oreja, que está el trancón, nosotros retuvimos la camioneta y una Prado, me acuerdo tanto, una Prado, una Toyota Prado, la retuvimos ahí, le hacemos el quieto, parimos las puertas, y retuvimos a la gente, le quitamos las pertenencias, todo, el hurto fue bien, hasta el momento, ¿no? Cuando yo estoy acá con una socia, con mi socia, y estamos nosotros 3 chinos allí, porque éramos 5 los que fuimos ese día para ese hurto, le digo yo a mi socia, que es la que va conmigo, que es la que es la más, como la más viva, la que más mete mano, porque esa parece un macho. ¿Para qué le voy a decir que no? ¿Sí ve? Mi respeto es para la nena. Pero entonces, cuando yo le digo a ella, mira que es que el socio, el que está allí, ese pelado no está saliendo con nada porque no está metiendo mano y quiere que lo llevemos en parte, no lo podemos llevar en parte al man. Si el man es un peo, no está haciendo nada, no está metiendo mano, ¿por qué va a ir con nosotros? Ya nosotros coronamos. O sea, Dice, ¿por qué le vamos a dar las ganancias? ¿por qué le vamos a dar ganancias? No está ayudando, no hizo nada, solamente llegó y miró, envió de ojo. Entonces yo le digo a ella, no, las cosas no pueden ser así, eso es mentira. Todo lo que yo estoy arriesgando para darle a mi plata a él, no, yo tiro, tenía 280.000 pesos en la mano que resaco del carro y los tiro al piso. Y la socia me dice que no sea así, que no bote la plata, que no sabe lo que estamos haciendo, para que la estemos arriesgando, para que yo esté botando la plata así, que no fuera menosprecios, entre comillas, que lo menospreciara. Entonces yo le digo a ella, pues si usted no quiere que yo haga eso, entonces mándese, disculpe la palabra, para la casa o mándelo para la olla, mira a ver qué hacemos con él, porque el man no puede estar con nosotros así si el man está a modo peo, le digo yo a ella. Entonces ella me dice a mí, démosle las cosas a él, pasémosle todo y que él se vaya para la L. Yo accedo y le digo, bueno, bien, porque nos va a descargar, llévese todo, mire, revisamos, le entregamos las cosas a él. Cuando ya le entregamos las cosas a él, él pasa la avenida normal, pasa la Boyacá, y se va hacia el norte, hacia el sur, yendo hacia el sur, hacia la 1 de Mayo. Llega y lo para la policía.
una moto, lo paró, le pide una requisa, y yo me estoy dando cuenta donde lo paran, a él le pide la requisa, se pone a hablar con la policía, y la policía no lo requisa en ningún momento. Y yo le digo a mi socia, nos están entregando, mira que el man nos está echando a la policía, y ella decía que no, que era mentira, que es que el man era mi socio, que es que era un amiguito, que el man nunca iba a hacer eso. Cuando los tombos se abren y se van, normal, no pasaron ni 2 minutos cuando nos llegó una ración, como decían policías, así alrededor de todos nosotros. Para el piso, quietos, 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 para el piso, para el piso. Pues nosotros qué hacemos para el piso, normal, para el piso, yo me tiro al piso, estoy normal. Nos montan a una patrulla, una parca, nos montan allí. Cuando pasamos, estamos de este lado del puente, cuando pasamos hacia aquel lado que llegamos al centro comercial que le estoy comentándole antes, que pasamos al centro comercial, está la camioneta ahí parada con los denunciantes. Era una señora, dos muchachos ahí, 2 jóvenes, no eran mayores, eran 2 jóvenes. Estaban las víctimas de usted, Las la víctimas misma camioneta en la que habían que saqueado. habíamos robado nosotros a menos de una cuadra, parqueada esperando a la policía que pasara. Cuando que nos robaron cuando resulta que sí, nos robaron, pero ¿quién no? Que así, los muchachos así, nos abren la parca y pues, nos cogieron a nosotros. O sea, de frente la señora dijo, sí, son ellos. De frente la señora ella misma ahí mismo nos sacó y dijo, sí, son ellos, son ellos, son ellos, son ellos, son ellos, son ellos. Y pues que yo le digo a la socia, la miro a la cara y le digo, no, y ahora la china me dice, no, pues paila, vamos embalados, socio, vamos embalados. Y yo, ¿qué hacemos? No, que toca entregar, pues empezamos a llamar ahí mismo, porque no nos llevaban al calle, nosotros empezamos a llamar ahí para devolver lo que habíamos quitado, ¿no? Porque no nos iban a poner denuncios y devolvíamos lo que habíamos quitado, que eran unas cámaras, unos teléfonos y una plata en efectivo. Llamando al socio que supuestamente nos había descargado y se había llevado las cosas para que el man devolviera los corotos. El chino no aparecía, lo llamamos, nada, no apareció, como media hora ahí parados ahí al frente del centro comercial con la policía y los denunciantes, arreglando con ellos para que no nos pusieran el denuncio, sí, para que nos dejaran quietos. Cuando nos dicen que no pueden hacer nada porque pues el socio no aparece, las cosas no aparecen, nada, nos llevan para el CAI. Estamos en el CAI, cuando ya estamos en el CAI, a mí me sale un panfleto en el computador de la policía, en los más buscados de 20 millones de pesos de recompensa. Se busca quien dé información sobre esta persona, pues yo me... ¿Y por qué? ¿Por qué lo buscaban? Por lo del padre. Por lo del padre, por lo de los curas. El único implicado en el momento fui yo. ¿Sí me entiendes? ¿Y ahí O sea, qué la dice? única prueba que tenían de la muerte de esos señores era yo. La cámara me vio, fue a mí en el momento que los manes corriendo y robando ahí mismo. Me estaban echando la culpa a mí de que yo había sido. Gracias a Dios salía suelto de todo eso porque pues dieron con los responsables de verdaderamente que cometieron el delito. ¿Me entiendes? Pues con colaboración de parte de uno también en el momento de la captura, todo. Y cuando le sacan entrega. esa boleta de que lo estaban buscando, ¿usted cuál fue su reacción? Me volví loco. ¿En qué sentido? Se me cerró casi la mente, todo. No supe qué me pasó en ese momento, de verdad, no sé, me creí Jean-Claude Van Damme, MacGyver, no sé, pero... ¿Ya ves por qué dice que se creyó Jack Long? Pues porque, no sé, lo mío, mi mente fue quererme volar del CAI, ¿sí me entienden? En el momento que me tenían ahí, pues no podía dejarme coger porque pues yo sabía que vengo por un hurto y me están echando que no es mío, yo le estoy diciendo yo que eso no soy yo, que no es mío, y me están diciendo que paila, que voy embalado, que me quite los cordones de los zapatos, y yo no tenía esposas, y ya me ponen esposas y me hacen quitar los cordones de los zapatos, pues ya yo veo que la cosa es en serio. Yo ya velo y veo que me toca es volarme o mirar qué hago, porque pues voy a un poco de días, una muerte de unos curas, de que pues en verdaderamente yo ni sabía que lo estaban buscando, ni que estaba caliente, yo pensé que los socios pues mataron a los manes y ya, lo mal, una investigación normal, yo no pensé que iba a ser tan grave, tampoco sabíamos que eran unos curas, que eran padres, en el momento que ellos llegaron a decir que se quieren, dijeron, yo soy cura, ni soy padre, ni nada, después que ellos se mueren, que uno sabe que los manes son curas, de cuando me cogieron a mí, fue cuando yo vine a saber que eran padres del minuto de Dios, incluso creo que uno no era de Colombia,
y le ponen las esposas, usted ve que todo va empeorando. Voy empeorando. ¿Y qué pero- pasa después? pero yo voy empeorando yo, porque pues yo me veo así, los policías lo que hacen es como que a hundirme más y a meter en el reporte que ellos tienen más cosas de lo que no tienen que meter. Pues yo qué hago, yo pienso desembolarme. Yo miro para allá y pues veo un parqueadero, motos, carros, pues yo salgo a correr, yo me alcanzo a volar en mi mente, o sea, en mi película que yo voy, yo me alcanzo a volar, yo me voy esposado, porque yo volteo, yo no veo a nadie, no veo policía detrás mío, porque se quedan con la socia y se quedan con los otros chinos allí en el CAI, ¿sí me entiende? Se quedan con ellos, pero a mí no se me pega nadie, yo me voy, pero entonces cuando yo ya voy, yo freno y digo, no, ¿cómo? Yo no pienso en los chinos, sino que pienso en mi amiga, De la mujer que estaba con usted. en la mujer que estaba con nosotros. No la puedo dejar ahí tirada, no la puedo dejar metida y no puedo, y una mujer menos, o sea, fue mi mente, no, una mujer no puede pasar por eso, no, no, no. Y me devuelvo y cuando me devuelvo lo primero que veo es la moto de los policías que está ahí parqueada, pues me cojo la moto y me meto con la moto dentro del CAI. ¿Pero usted la prendió o con el impulso? A impulsos, con la mano la empujo, me la llevo con toda mi mano, me voy para el CAI y los tombos cuando ya me ven es adentro con la moto metida dentro en el CAI, ya estrellado allá adentro, yo quitándole la manguera para prenderla, para echarle leche candela adentro del CAI a la moto. O sea, le sacó como El pistón, la válvula esa que trae la gasolina, se la saqué y la prendí. ¿Y usted dónde sacó un briquet? Lo teníamos encima, mi socia, mi amiga la tenía. Yo lo quitaba, ya se lo había quitado a ella ya, pues para trabarnos en la parca y todo eso, ¿sí me entiende? Pues porque ella lo llevaba. Cuando ya yo le he hecho que esa, con la moto así, y hace así, porque esa marica hace así, y nos inundamos todo de candela porque hasta a mí me cae candela, yo me quemo la mano, la chaqueta se me quema. Pues un policía que es el que le cae la moto encima y el que más le cae fue el que más se quemó, o sea, se prendió prácticamente medio cuerpo, se le prendió el uniforme y salió. De ahí para allá, yo cuando veo mucha candela, yo cojo a la china, me meto para dentro del CAI, los otros chinos que están con nosotros, ellos sí se vuelan. ¿Y tú te metiste a dónde? Yo me meto al baño del CAI, porque había mucha candela, no sabía por dónde salirme. Ya no sabían, ya no podían correr porque ya estaba incendiado todo. Ya estaba incendiado, o sea, está la moto ardiendo en candela, ¿sí me entiende? Y yo lo que hago es meterme para el baño con la china, cojo a la china, me meto para el baño, abro el cielo raso, tiro el techo y me tiro a salir por el techo, me salgo, le tiro la mano a la china, pero la china no puedo con el peso de ella, no la puedo sacar, entonces yo qué hago, me tiro del techo, sigo corriendo, pero entonces ya hay mucha policía, ya hay mucho policía, yo no sabía ni para dónde correr, parecía como un ratoncito corriendo detrás de un gato, delante de un rato, no sabe uno ni para dónde coger ni para dónde echar. Cuando me cogen, porque yo me les salgo como a las 11 de la noche, y a mí me vuelven a recapturar otra vez de nuevo a las 4:30 de la madrugada. O sea, ¿alcanzó usted a irse Sí, yo lejos? me metí a un parqueadero, me voló una paredilla, me metí a un parqueadero y me sacaron de la basura de un parqueadero, Se metió en la basura. en la basura. Porque pues es la película que yo llevaba. Pero yo en sí no me había volado, yo tenía a los policías detrás mío. Y yo lo primero que hago así, cuando volteo de Pandel está, hay una paredilla pues bajita más o menos, de un parqueadero, y ahí me boto al parqueadero, me tiro, y parqueadero es grandísimo, me meto en una basura y ahí duré cualquier cantidad de tiempo metido en ese parqueadero, metido allí, Dentro de la basura. dentro de la basura, no, de carro en carro, de carpa en carpa, súbame a los techos del carro, bájeme aquí, métame hasta que vi el escondedero adecuado que yo dije es la basura. Y me metí dentro de toda la basura y de allá me sacaron por los pies. ¿Cuánto tiempo duró metido en la basura? Pues por alrededor como de más de 2 horas. Más de 2 horas, mientras ellos me buscaban y todo eso, y me sacaron por el pie. Cuando me jalan del pie, que me sacan, yo tenía ya, un poco de policías así alrededor mío, me dieron una pela. ¿Y de ahí a dónde los llevan? Ahí me cogen, me dan me feo, me revientan, me dejan así los ojos así, todo inflamado, hinchado, reventado, partido de cabeza. Y de ahí me llevan para el búnker, para ir para lo quemado. A los juzgados. Para los juzgados de Palo Quemado. Cuando llego a Palo Quemado, pues ahí ya me llegan y me dicen que pues lo de los
cura porque pues nunca me están leyendo lo del hurto, todo el tiempo es de los curas, por la parte de los curas, que yo soy cómplice, que yo tengo que ver en eso, que esto, que lo otro, hasta que pues se me decidí a hablar, yo no soy, y a los días pues se cayeron los chinos que al Semán, se pagaron, están pagando hoy en día uno, porque otro pues yo salía suelto, a mí me sacaron de ese problema y ahí ya me ponen a pagar el hurto que estoy pagando hoy en día, que es hurto grabado y calificado, daño en bien ajeno y lesiones al servidor público. Yami, ¿qué pasó con su amiga? A ella le dieron 8 años de cárcel por el delito de hurto agravado y calificado porque solo le quedó en eso. Yo me eché todos los cargos, me los allané yo solo, todos los cargos me los allané yo, las lesiones, que la quema al CAI, que el hurto, todo lo hice yo. Para la ley yo lo hice yo. Y yo me eché los cargos en la audiencia. A ella la condenaron a 8 años. No puede venir acá a Colombia. Porque ella de momento salió en domiciliaria y lo que hizo fue, se fue y no vino más a Colombia. Está prófuga. Sí. ¿Cómo fue esa primer noche suya? ¿Estuvo en estación o de una vez lo mandaron a No, cárcel? estuve en Palo Quemado, duré 2 días. 2 días duré en Palo Quemado. Tenaz, duro, porque pues primera vez en un búnker de eso no sabía nada. Gente cayendo nueva a la cárcel, todo, y es feo. Es más feo llegar uno allá recién llegado a Palo Quemado que llegar uno de primera vez aquí a un calabozo de la cárcel. ¿Y cuántos años tenía ahí, Yamit? 18 años. Hoy en día tengo 33 años y no he podido salir de acá. Mi condena es de 12 años en sí, 144 meses de prisión, 12 años de prisión. Llevo 14 años y hasta el son de hoy no me han resolvido mi situación jurídica dentro de la cárcel, institucionalmente no. ¿Por qué? Cómputos, muchos traslados, viajes, ido, venido. ¿En cuántas cárceles ha estado? Aproximadamente 6 cárceles. ¿En cuáles ha estado? Alcatraz, colonias agrícolas, Alcaciametas, Santa Rosa Vitermo, La Pola, en Guaudas, Herón Picota, La Modelo. ¿Y llega a cuál fue la primera que entró? A La Modelo. ¿Y ahí cómo le fue? Uy, no, eso es tenaz. De entrar uno a La Modelo de primera vez. Es fuerte. ¿Por qué? Es fuerte porque usted de primera vez, déntrelo, que acá es, déntrelo, como dicen por ahí, que entre, que acá no lo pichamos, déntrelo, que acá es. El nuevo ese, que déntrelo, pues lo entran con un pasillo, usted llega, lo recibe usted, un pasillero, sí, le lee las normas, que acá no se puede pelear, no se puede hacer nada de esto, no se puede. La demora es que usted salga de esa celda. Que ya a usted le tocó pelear con todo un pasillo completico, por haber llegado, solo por saber si usted pelea o no pelea. La primera palabra que le dicen a usted en La Modelo, en esos días cuando yo llegué, era lava o pelea. Se lo ponían a escoger. Si lavaba ropa o los boxers de alguien o peleaba. Y si usted peleaba, pues ya lo dejaban en paz. No le tocaba lavar, no le tocaba recogerle comida a nadie, ni tocaba hacer pupilo de nadie. Simplemente se paró y peleó por su criterio. ¿Y usted qué Bueno, escogió? yo escogí pelear. ¿Cómo le fue? Bien, porque gané, pues me paré, mi criterio lo he hecho respetar en la cárcel. Sí, me ha tocado perder más que una otra vez, pues es normal, pero acá el pan de cada día es pelear. Desde que usted se levanta es con esa mentalidad de pelear. Sin que usted quiera pelear, tiene que pelear, así usted no quiere. Yamid, ¿y por qué fue? Cuéntenos esa pelea que nos estaba relatando ahorita antes de empezar a grabar, que tenía estas 2 cicatrices. Cuéntenos por qué fue. Esta fueron por 750 pesos. Esta que tengo aquí y otra que tengo acá. Me va así. Eso fue por 1 minuto de salida y 1 minuto de entrada de llamar. Minutos de cabinas.
Un minuto de salida en la Modelo en ese tiempo valía 500 pesos. Y cuando lo llama la familia uno de la calle para la cárcel, valía 250 pesos, paga uno los domingos. Yo llegué un lunes a la cárcel, pues necesitaba comunicarme con mi mamá, yo le llamo un minuto, le digo, mamá, estoy bien, estoy en la cárcel, me cogieron. Cuando pueda me comunico contigo porque no tengo cómo llamarte y no tengo plata. Chao mami, te amo mucho. Y mi mamá se quedó llorando, no la dejé ni hablar, ¿sí? Como le colgué, mi mamá pues lo que hizo fue devolverme la llamada. Yo le digo a ella, mami, no me devuelva la llamada porque acá no me puedes devolver la llamada, yo te llamo cuando pueda. Y le cuelgo. Hasta ahí bien, ¿no? Ya él iba contando 750 Ya, pesos. ya subieron 250 más. Eso no es ni medio dólar. No es exactamente. Cuando ya llegó el día domingo, pasaron 6 días, ya 7 días, llega el día domingo, llega el día de las cobranzas en la cárcel. Se cobra todo, se cobra aseo, minutos, llamada, lo que usted preste. Si usted le da el pan al compañero, el domingo lo tiene que pagar, quiera o no quiera, paga el domingo. Si no paga con lo que le toque pagar, pues paga con... Esa es la ley de la cárcel. O le pegan su... o le parten la cabeza, o le dan la pela, lo revientan todo. Y aún así, tiene que pagar. ¿Y qué le pasó a usted el domingo? Pues yo en el momento que me fueron a cobrar los 750 pesos, yo le dije al señor que no tenía. Que no tenía. Entonces él cogió con una banca y me la partió en la... Una banquita, un taburete así donde uno se sienta. Me partió, me pegó 3 bancazos y la partió. Tengo la casa partida por acá. Yo me puse a llorar. Me puse a llorar. No sabía nada, inocente de la vida. Pues sí, como había cometido mis errores. Yo me creía una en la calle, pero cuando caí a la cárcel, baila. Eso es una buena enseñanza para los que están afuera. Exactamente, eso no Acá es que adentro es uno, otro el precio. acá adentro es otro precio, no crea que porque uno acá vive, uno está uno bien y tiene uno el momento, no, acá no es como se pintan las cosas. Cuando ya yo estoy ahí que voy a pa' que le digo el no tengo, que ya me parten la cabeza, me dan como una banca, yo digo, bueno, ya me pegaron, yo digo que ya esto está bien, ¿no? Cuando el muchacho sale otra vez de nuevo y me manda a llamar otra vez de nuevo, ese Andrés, me llama por mi nombre, ese Andrés que no ha pagado el aseo, ese Andrés que no ha pagado el aseo. Cuando yo llego a la celda del man y me dice el man, chulo lo mío. Y yo le digo al man, socio, pues yo no tengo cómo pagarle eso, ¿cómo hago para pagarle? Pues el man me coge del cuello, una pata de cabra, una navaja, de esas 4 huecos, y me dice, a mí me paga lo mío, y me hace así, me pegó este. Y me soltó, me paga lo mío, y me levanta pata y me saca de la celda, yo con esto aquí así, con el cachete acá caído así, y me paga lo mío. Y me manda para donde un señor, porque esto no me lo cosen en sanidad, esto me lo cosen dentro del pasillo, en una celda, con aguja de coser ropa y con cera dental. ¿Sí me entiende? Esa fue mi cirugía de la cara. Yami, y su mamá se enteró solo con esa llamada de lo que usted estaba viviendo? No, ¿O ella ya sabía? se enteró de que yo estaba en la cárcel y de que estaba en cosas malas hasta esa llamada, porque yo todo el tiempo que estuve llamándola, yo siempre le decía a ella, estoy en un hogar de paso, estoy acá en Idiprón, que se llama acá Bogotá. Acá estoy, mamá, soy internado, por acá me metieron, estoy acá metido, no me dejan salir, y todo el tiempo fue así, diciéndole mentiras a mi mamá nunca supo lo que yo estaba haciendo por acá. O sea, ella nunca o sea, con esta entrevista se va a enterar Hasta el son de hoy. que usted estuvo en la L. Y el corazón me late a mí en estos momentos. De verdad, porque no sé, mis hermanas, mi mamá, que se entere pues de todo lo que yo viví, lo que pasó, pues no, pero bueno. Me gustaría que sí se enterara porque pues que no, ya lo que uno cometió, lo cometió y toca recapacitar de sus errores, ¿no? Y si esto le enseña a alguien más, pues que mire mi situación y se dé cuenta que esto acá dentro no es fácil, de que uno salir a quitarse un teléfono, quitarle a una pertenencia a alguien en la calle por plata y que sea rápido, no es como uno lo piensa. Y seguramente el Yami de Andrés de 18 años
Es diferente al Yamid Andrés de De 33. 33 años, muchísimo. Cuando yo tenía 18 años yo no miraba ni copiaba de nada. Hoy en día pues no miro, no copio, pero sí con respeto, ¿sí me entiende? Ya con ciertos puntos como entrenado Yamid, un poquito y seguramente por alguna razón esta entrevista le puede llegar a su mamá. Si ella lo está viendo en ese momento, ¿qué quisiera decirle? pues que me perdone por haberme ido de la casa y por dejar a mi hermana solas. Eso es duro, lo vi. Pues no pensé llegar así hasta esto. Y sí me gustaría que lo viera porque pues no sabría yo decirle de cara por lo que pasé. Sí, porque pues no tengo pensado en salir e irme para vivir donde ella, no. No quiero ser una carga para ella después de tantos años fuera de la casa, ¿no? Llegar uno sin nada y sin nada así. Llegué yo, su hijo, no, no es justo. Uf, ¿Qué duele? sí, feo. Pero ¿qué es lo que duele en este momento, Yamid? Pues en este momento lo que más me duele es el tiempo perdido que llevo acá adentro, que no he hecho nada por mi vida. Y a pesar de que tengo todos mis estudios, porque estudié hasta 11, terminé mi bachillerato todo, no me van a servir para nada ahorita que salga a la calle. De que si yo quiera buscar un trabajo, quiera ser alguien, no. No me van a mirar con esa cara, ¿sí ven? Que pues, ¿qué voy a salir a hacer a la calle? No sé. Y que todavía es joven. No sé ni por dónde empezar, de verdad. Y joven con 33 años, no, ya estamos viejos. Joven cuando tenía 18. Usted es un varón. Mucha gente acá debajo en los comentarios, me imagino que unos a favor, otros en contra, mucha gente lo juzgará, lo criticará, pero al final Yamit es de hombre reconocer sus errores. Sí. Y me parece muy Valiente. valiente de su parte que lo haga y que llore. Me parece que demuestra su humanidad, que a veces la gente cree, los que están afuera, creen que los que están aquí adentro no tienen corazón, no tienen derecho a volver a hacer su vida, no tienen derecho a una Tener segunda una oportunidad. oportunidad. Y me parece que es muy valiente de su parte que reconozca sus errores. Esto no es vida. Esto no es vida ni para uno ni para el que la quiera coger de verdad. Esto no es vida. Me comentaba ahorita que le ha tocado, incluso en estos 14 años que ha estado privado de su libertad, comenzar otra vez de nuevo. Cuando uno tiene un problema y lo cambian de Y patio, comentar de patio. Entonces yo llevo allá 5 meses viviendo allá. Ya me aguanté como dos paleras, como le llaman a unos paleras, por no hacer la fila bien o por meterme aquí en esta fila y salirme a meterme en otra. ¿Sí? Por eso le dan palo a uno con las tablas de los camarotes. Sí, le dan palo, durísimo, por cometer esa falta. Eh, y yo no me dejé la última vez, no me dejé pegar, eso fue hace 15 días en visita, como a las 9 de la mañana. El man vino con un palo a quererme sacar de la fila con un palo y a pegarme un garrotazo en plena visita, pues yo no me dejé, también cogí una piedra y se la tiré, le partí la cabeza, cogí otro palo y me fui contra ellos todos. Y yo vivía, pues tenía celda, tenía mis cosas, mi camita, todo lo mío. Y de ahí me tocó otra vez de nuevo, me sacaron la guardia, me sacan del patio, me mandan para el patio donde estoy hoy en día, pues durmiendo en el piso, carretera, sin nada, porque todas mis cosas se quedaron en ese otro patio. Y ahí, otra vez de nuevo, empezar de nuevo, de cero, hacer mis cosas, mi ropita, buscar mi colchoneta, mis sábanas, mis cobijas, cuchillas para afeitar, así. Empieza uno, cada vez que uno sale de un patio para otro patio, siempre llega más que todo uno así, sin nada. Como es un día suyo en el patio.
Pues hoy en día en mi patio, pues levantarme a las 4 de la mañana, que es la hora que lo despiertan a uno acá, todo el día de pie en el patio, echando patio, viendo televisión, leyendo un libro, esperar que llegue el descuento. Gracias a Dios tengo un buen descuento que es Tejidos y Telares. Ese descuento le llega a uno nomás allá a la puerta del patio, firme aquí, y ya descontó 6 horas uno por eso. Y en esos días de soledad, en esos días de reflexión, ¿ha pasado por su cabeza con su vida? Muchas veces. Me he intentado quitar la vida 6 veces en lo que llevo en la cárcel. La primera vez que intenté quitarme la vida fue tirarme del cuarto piso de la modelo. Y no me tiré porque me dio miedo. La gente me decía, tírese, 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 no sea, tírese. Y yo miraba a la gente y yo, "Oh, me tiro, no". Luego me dijo, no, cuando se subieron los del INPEI, me bajaron de allá arriba, eso sí me dieron una pela. Ja. Y me bajaron amarrado de por allá arriba O sea, los propios compañeros lo animaban a tirarse. a tirarme, sí. A que me tirara, tírese, 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 tírese. Pues como no les importa nada de la vida de nadie, de nada, acá entró nadie, le importamos a nadie. Acá lo que le importan es a los que llevan la vuelta y que uno les haga plata para ellos y ya. ¿Sí me entiende? Y me decían, tírese, tírese, tírese. Y yo, no, no, no. Y las otras veces sí que he estado solo, me intenté. Me. ¿Sí? Y al día de hoy tiene que tomar algún medicamento. Sí, al día de hoy ya estoy tomando medicamento psiquiátrico porque me detectaron, ¿qué es? Esquizofrenia, delirio de persecución. Me detectaron eso y hoy en día me tienen tomando medicamento psiquiátrico, pues he estado bien por ese lado, me he estado tomando medicamento. Saliendo del problema, ya no pienso tanto en que la vida, ya hace 8 meses, 8 años en sí, que no he pensado en hacerme ninguna herida o yo mismo, no. Y la persona que lo crió, el de la L, el paisa, nunca lo No, volvió a visitar. no, al menos lo más chino, lo más le mató la cabeza, hacen más o menos eso, como 8 o 9 años, ¿Y por qué? por problemas de allá de la L, por problemas de allá dentro del Bronx, ¿Y cómo recibió esa noticia? de me dio duro acá dentro. Ay, fue cuando me tiraron, fue el último intento que yo tuve. Pues era la única persona que yo tenía acá en Bogotá que estaba pendiente de mí, me ayudaba, que una encomienda, que si yo necesitaba unos zapatos, que si yo necesitaba pues una camisa, un buzo, no sé, útiles de aseo, pues era la que me ayudaba. Porque yo nunca he recurrido a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas no sé, digo yo que es por no molestarla, porque no tienen la culpa y no tienen la necesidad de estar conmigo acá si yo mismo me busqué esto, ¿no? No tengo por qué estar molestándola. A mi mente es que si yo me metí en esto, yo tengo que salir de esto, así sea en un cajón, pero salgo solo. Sin meterlos a ellos acá. Gracias a Dios mi mamá nunca venido a la cárcel, no la tengo anotada en el visitor, ni a ella ni a mis hermanas, para que no vengan por acá, porque no me gusta que vengan, no, no quiero que vengan ningún día por acá. ¿Pero recibe visitas? Pues hoy en día sí, de una compañera, una muchacha que conocí por Facebook. Las redes sociales son sagradas. Llevo Bueno, 3 años. cuéntanos cómo fue eso. 3 años llevo con ella. Primero, cómo uno entabla una conversación con una persona de afuera y de qué manera le dice, venga, yo estoy privado de la libertad, venga a visitarme. Pues, ¿Cómo será eso? para eso no es tan nadie, es un secreto que uno acá en las cárceles de Colombia tiene ciertas comodidades y ciertos privilegios. Tuve un teléfono hace como 3, 4 años y yo tenía mi Facebook y esto, y yo publicaba mis fotos y se me dio por mirar el perfil de la nena. De momento escribirle, hola, ¿cómo estás? Y ella me respondió, bien, te conozco, y yo no me conoces, pero te quiero conocer, porque pues me gusta ser una persona muy linda, muy bonita, y ella me dijo, oh, ¿de verdad? Y yo sí, y empezamos a hablar por Facebook, y ahí fuimos hablando como 3 meses, y hasta el son de hoy 3 meses, lleva 3 años conmigo ya. ¿Y cómo le dijiste que estabas acá? ¿Cómo le dije? No sabía ni cómo decirle. Porque ella me decía que me quería conocer, que me quería ver en persona,
que porque yo no le hacía una llamada, porque yo solo le escribía por el Facebook. Y yo le decía a ella que estaba metida en el área, porque yo me hice pasar por soldado. Yo me hice pasar por un soldado, que yo era supuestamente soldado y que estaba en el área, por allá combatiendo, mejor dicho, en el monte, que no me daban permiso, que no podía llamar, porque pues, cuando uno es soldado usted no puede atender llamadas en el monte, ¿no? Porque lo coge la guerrilla y lo jode. Entonces yo le dije a ella, estoy en el monte, no puedo contestar llamadas, hasta que se me cumplieron los 6 meses en el monte, y tenía que venir al pueblo, y cómo hacía para darle cara a ella, si pues no podía, no esto. Y pues decidí contarle. Yo le dije, mira, te voy a decir la verdad. Y espero que yo sé que después de lo que yo te voy a decir, tú no me vas a hablar más. Ni vas a querer buscarme mal, ni vas a querer estar más conmigo. Pero te lo tengo que decir. Porque para que esto funcione me toca decirte la verdad a ti. Y ella me dice, ¿qué pasa? Yo le digo, pues, estoy en la cárcel. Cuando yo le digo que estoy en la cárcel, ella piensa que me habían cogido a mí en el monte, metido por allá y me han metido preso y me han mandado para la cárcel. Y ella me dice, ¿pero cómo así que estás en la cárcel? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te cogieron? O sea, le digo, cometió un delito prestando servicio, claro, y lo metieron a... Eso pensó ella, pero entonces yo me metí y dije, no quiero más mentiras con ella porque pues ya ella me había mandado una encomienda. Ya me había puesto al almacén plata para yo comprarme mis cosas, mis gaseosas, que comprarme lo que un papel higiénico. Y pues era una nena que pues era de buen corazón, ¿sí me entiende? Y yo de momento pues dije, no aguanta hacerle daño, no. Le digo, no, yo estoy en la cárcel y estoy en la cárcel desde el 2011. Y yo pensé que iba a contestar, iba a responderme de que, oh, mentiroso, lo otro, no. Fue la persona más dulce del mundo. Me entendió en el primer momento que le dije que estaba en la cárcel. Me dijo, pues, si usted está en la cárcel, todos cometemos errores. Cambia, estás cambiado, vas a cambiar, vas a cambiar. ¿Quieres que te vaya a visitar? Yo te voy, te visito porque te quiero conocer. Me dice ella, yo quiero es conocerte. A mí no me importa si tú estás en la cárcel, eres un criminal, eres un asesino, eres ratero, eres lo que sea. Solo quiero conocerte. Después que te conozca, miramos qué pase de ahí para allá. Y cuando me dice ella, ¿podemos hacer una videollamada? Yo nunca le hice videollamada. Yo decía que yo era feo. Decía, ¿qué? Yo soy un negro todo feo, hay que pues, porque es bonita, es muy hermosa, sí, es re linda. Me dice, acá Bogotá, es cachaquita, cachaca como le dice uno. Ajá. Y entonces yo le decía, no, es que soy re feo. Yo, no, videollamada, no, si va a venir, viene, no, yo la anoto en el visitor, denme sus datos, yo la anoto en el visitor. Y pues llegó la primera visita y yo esperé y no vino. Y yo, no, así ve, bandera y tapa, que me haya decepcionado, me desilusionó, porque así me hubiera dicho si era venganza suya de que yo le dije mentiras al hacerme, ¿cómo le diré yo? Pasar por un soldado. Esperar la visita ya, claro, porque está pues ilusionado. para uno es una ilusión, o sea, una visita acá y después de un poco de años sin ver a nadie de la calle, sino a todos los mismos, las mismas caras siempre, y traer una cara nueva de la calle, más una mujer, pues para mí eso era algo que yo no la esperaba y de momento no viene, yo me sentí decepcionado de mí mismo, todo de que, y cuando ella me dice, no, que es que no la habían dejado de entrar porque pues la cédula que tenía no tenía la cédula, sino que era la contraseña, creo que era la que tenía, y no la dejan de entrar por eso, que la devolvieron, que ella intentó entrar. Yo le dije a ella, bueno, entonces autentiquemos la cédula y entras con la cédula. Cuando ella autentica la cédula, que ya autenticó la cédula y todo, ingresó, pues hoy en día está conmigo, me ha cambiado de lo que yo era antes, que era como dice uno, una con tu ropa, sí, porque pues para que uno no puede tapar el sol con una mano, ni tampoco puede decir yo soy un santo, ¿sí me entiende? Porque acá en la cárcel también he hecho muchas cosas de que, cosas delicadas y feas, sí, pues le tocan a uno porque toca hacerlas, o sea, si uno las hace uno, sale uno con las patas para afuera y para allá, ¿sí me entiende? Y hoy en día llega la hora que, vea, me dejé pegar en una pelea por no seguir peleando más y aún así me toca seguir peleando y ella no quiere que pelee, pero me toca y me toca porque toca, acá adentro toca. ¿Y la familia de ella sabe que No. que ella tiene un novio acá? No. ¿Y cuando tú salgas, qué esperas?
Eso es lo que no sé. Ella quiere que me vaya con ella. Y yo le digo, ya, pero ¿cómo voy a ir contigo? ¿Para dónde voy a ir contigo? ¿Qué vamos a hacer? Y ella me dice, pues vamos a empezar de cero, vamos a hacer las cosas, vamos a esto. Y yo le digo, sí, yo sé, todos en la calle empezamos de cero, porque así tengamos plata. Al usted despertarse es un nuevo día, es algo que usted va a empezar de cero, ¿no? Hacer una nueva meta, ¿no? Igualmente me va a tocar a mí, pero sin nada, yo sé que así, ¿sí? Pero no quiero salir donde ella, de verdad, me da miedo. ¿Qué le da miedo, Pues a Yamit? estrellarme con algo que no me quiera estrellar afuera, de que ella vaya a tener una persona afuera, de que haya otro aparte de yo, otra vida, ¿sí? Ella no tiene hijos porque no tiene hijos, yo tampoco tengo hijos hasta el son de hoy, no tengo hijos. Pero no sé, que me esperen y que me ampare, qué vida tenga ella, ¿sí me entiende? Y yo lo quiero todo con ella, pero me da miedo. ¿Qué ha quedado de todo esto? ¿Qué lecciones ha aprendido? No volver a hacerlo más, no volver a robar, no volver a meterme con nadie. De que ahorita que si salga a la calle, si me toca pedir en un semáforo, yo salgo y pido moneda en un semáforo. Y si me toca comer de una basura, yo como de la basura. Pero a la cárcel no. Por delito otro no puedo volver, no. Es mi meta y es lo que más se me ha metido a mí en todos estos años que llevo desde el 2011, que empecé a pagar esto. Hoy en día estamos en el 2025, ya prácticamente 14 años de cárcel, dos años pasado más de mi condena. Porque mi condena es de 144 meses de prisión. Son 12 años. Necesitas ahorita quien te ayude, no tienes abogado, No, no tengo abogado público, no tengo abogado privado, nada, privado, nada. Acá no me visitan ningún abogado. para que te pueda ayudar a salir. Si a mí no, si yo tengo que hacer algo para el juzgado, yo me toca escribir a mí mismo, señores juzgado de ejecución de pena, juzgado 11, por favor necesito esto y esto y esto, y ahí mandar el memorial por correo o mandarlo por acá por interno. Pero aquí, en lo que yo llevo preso, a mí nunca me ha venido a visitar un abogado que diga yo soy su abogado, fírmeme esto, que yo soy su abogado. No. Hasta el son de hoy no he visto eso. Lo que la cárcel le ponga a uno, el Estado le ponga. Al día que me caí, que me pusieron un abogado de oficio, me acuerdo tanto, pero hasta ahí, de resto no. Y nos seguías comentando de tu reflexión. Dije, mi reflexión es eso, que no volver a salir a delinquir más a la calle. Como decía, si me toca comer de una caneca de basura, yo como. Pero que volverle a quitar las cosas a la gente o que yo quitarle la vida a alguien por plata o querer una vida fácil, no. Porque lo fácil no es bueno. ¿Algo más que nos quieras contar? Sí, que de momento pues las personas que escuchen esto, si llegan a escuchar, no sé, menores, niños, que piensen antes de hacer las cosas y recapaciten antes de, porque pues hoy en día no estar, robarse un teléfono, que es lo que más se roban hoy en día en la calle, y que les den 100, 200 mil pesos a que vengan a pagar 8, 10 años de cárcel por eso, no es justo. Me gustaría que en momentos si vieran esto o escucharan lo que yo estoy diciendo en el momento, pues recapaciten de esto y que aprendan un poquito si les da algún aprendizaje de lo mío, que no hagan las cosas que yo hice, ¿no? Porque pues, uy, no. Hoy en día no sé cuánto estará dando de cárcel todo eso lo que yo hice, pero en mis días dio mucho. Y aquí estoy que hasta el momento no he podido salir. No tengo mamá. Sí tengo, pero sí, no tengo. Papá, hermanas, no, nadie, solo en la vida. Por andar haciendo las cosas que no tengo que estar haciendo. Bueno, Yamit, gracias por acceder a esta entrevista y a todos ustedes gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si tiene una historia que contarnos, puede escribirnos a produccionconductadelictiva@gmail.com. Nos vemos en un próximo capítulo.